Muy buenas noches. El programa de hoy nos ocupa, nos preocupa y nos duele. Se trata de la violencia juvenil. Como en cada uno de los programas, contamos con prestigiosos profesionales, desde lo académico, el estudio y la experiencia. Ellos son, en el día de hoy, la doctora María Silvia Villaverde, jueza familiar del Tribunal número 3 de Lomas de Zamora. Nos acompañan también profesionales de su equipo interdisciplinario, el licenciado Carlos Alfredo Fichera, psicólogo, y la doctora Cecilia Fernández, médica psiquiatra. Con ellos y con ustedes hacemos hoy justiniano.com, actualidad y justicia. Los presentamos y regresamos. Está presentado el tema. Como dije, nos duele, nos preocupa, y ustedes como profesionales que trabajan día a día con esta problemática, nos parece oportuno iniciar con la doctora Villaverde, que es la que pilotea este equipo. Ustedes en parte de él, de modo que bienvenidos todos a nuestro programa. Y doctora, vamos a comenzar con este tema que seguramente no es aislado, es decir, la violencia juvenil forma parte de la violencia general, una violencia generalizada. ¿Cómo se trata esto? Es decir, ¿qué hacen ustedes? En realidad nosotros conformamos un tribunal de familia y para nosotros está clarísimo que el tratamiento de la violencia juvenil, desenmarcado de la violencia imperante en la sociedad, que permea la sociedad y el resto de las instituciones, en realidad ese tratamiento aislado y fragmentado lo único que conduce es al fracaso y a la frustración. Porque sin duda los papás, los docentes, los gobernantes ponen su buena intención, pero el tratamiento fragmentado no da resultados. Y luego frustra. Y además culpabiliza. Eso es lo más grave. Por eso su equipo está integrado por el licenciado, que es psicólogo, una médica psiquiatra y otras personas más. 3 asistentes sociales, que son en realidad los ojos del tribunal puertas afuera. Es el tribunal que sale a la calle, porque nosotros estamos dentro, salvo en el caso de Cecilia, que sí salen una vez a la semana o una vez cada 15 días, ¿no, Cecilia? Y van directamente a los hogares de la gente que no se puede movilizar, ¿no? Entonces ellos van a los hogares a hacer las pericias y hacer el trabajo que un psiquiatra hace, no que un asistente social hace. Exacto. Licenciado, cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿Es delictivo? ¿Es agresión? ¿Es soledad? ¿Es dolor? A ver, para el psicoanálisis el término violencia es un término, digamos, que lo toma más desde el fenómeno de la agresión. Y la agresión es algo íncito al sujeto. El problema está que, para evitar esta cuestión, la cultura genera una serie de sistemas que permiten mediatizar el acto. Uno es el lenguaje, ¿no? El advenimiento del lenguaje. Cuando no hay palabra, la agresión se desemboca en un acto. Esto de no tener palabra, ¿no? Que genera situaciones violentas. No poder explicar. Hablamos de violencia juvenil, pero detrás de un joven hay una familia. Seguro. Y la comunicación en la familia es importante. Y cuando no hay comunicación, la falta de palabra genera en un chico. Emerge en el chico, es decir, doctora, desde la psiquiatría. Es decir, ¿qué hace la psiquiatría o la medicina psiquiátrica para contener, por ejemplo? Para explicar. Es fundamental. La función del psiquiatra es contener las explosiones, digamos, que la violencia en psiquiatría es algo que se maneja todo el tiempo. Sí, las enfermedades psiquiátricas en general siempre tienen algún episodio, la mayoría, de violencia hacia afuera o de violencia hacia adentro, hacia el propio individuo. Y sí, la función de la psiquiatría justamente es contener, escuchar, darle lugar a la palabra, porque en general en los adictos el problema está en que no tienen palabra, no hay diálogo, no pueden, ellos actúan, no piensan, ¿sí? Y es ahí donde se genera la violencia, donde el círculo de violencia atrapa a la familia, y las familias son víctimas y victimarios. Un círculo vicioso. Es un círculo. La doctora mencionó drogadicción, droga. ¿Cuáles son los elementos que detonan la violencia? La droga, la pobreza, entendemos,
Es decir, todo esto está concatenado. Se va entramando. La violencia está básicamente generada en una desigualdad. Para que haya un violento tiene que haber una desigualdad con alguien que va a ser violentado. A veces tendríamos que pensarlo desde lo social, desde lo individual, desde lo grupal. O sea, tenemos un encadenamiento de violencias donde uno empieza a ser funcional en la medida que entra y que no se permite él pensar, que se pone a hacer. Y esta cuestión nos pasa a todos en el ritmo vertiginoso de nuestra época, donde hacemos y tenemos poca posibilidad y poco tiempo para pensar. El tiempo, uno lo nota en el contraste a lo mejor con ciudades del interior, donde tienen más tiempo, donde pueden pensar más, donde pueden hablar más. Y hay cuando los padres están con sus hijos, cuando los chicos vienen de la escuela, los padres están en el entorno a la mesa. Es el diálogo que se genera en torno a la mesa, que en realidad hoy es más necesario que nunca, porque es una época con muy poquitas certezas, una sociedad demasiado compleja, que cambia a un ritmo vertiginoso, que mismo cuando le tenés que transmitir a tus hijos, hubo una época en que sí tenías clarísimo lo que le transmitías y estabas seguro. Hoy por hoy no estás tan seguro. Lo tendrían más claro, tal vez, seguro. Es una sociedad más simple. Entonces, ¿qué te queda? Te queda sentarnos a la mesa con nuestros hijos y ver, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo abordamos? Que tus hijos cuenten con vos, que sepan que cuentan con vos. No sabemos cómo lo vamos a resolver, pero sí sabemos que con papá nos sentamos y lo hablamos. Con el docente en la facultad, exactamente lo mismo, porque este tipo de problemas se plantean en la facultad, y en la facultad de Derecho muchísimo, porque los problemas han devenido complejos y hay que explicarles, hay que darles respuestas. Entonces, ¿qué hace? En realidad lo que se establece es un espacio de deliberación en que todos buscamos respuestas y en el tribunal también funciona así. De hecho, ante cada caso nos sentamos en torno a una mesa, que de hecho tenemos una mesa grande, o los lugares que nos resultan a nosotros más cómodos para sentarnos a pensar. Y allí se va elaborando la respuesta al caso, con la asistente social, con la psiquiatra, con el psicólogo, a veces con la psiquiatra y con la asistente social, depende de la cuestión. Y luego sí, el juez va y redacta la sentencia, pero primero la sentencia ya la construyó, o la decisión la construyó con su equipo. Solo no puede, porque fragmenta el problema, lo reduce, y esas no son respuestas que necesite la sociedad. Doctora, ¿hay una patología dentro de la medicina que estudie la violencia? Es decir, ¿hay una patología, una mente violenta, perversa? La violencia es un síntoma. Sí, es un síntoma que puede acompañar a un montón desde un trastorno, desde una personalidad o una característica de personalidad que puede ser impulsiva o explosiva, hasta un problema psiquiátrico severo. No es patognomónico, es como la depresión. La depresión es un síntoma, ¿sí? De por sí sola no es un cuadro, ¿sí? Salvo cuando hay todo un cortejo sintomático, entonces ahí hay un síndrome depresivo. Sí, pero la depresión solo, el sentirse triste, el sentirse lloroso o angustiado, no es un síntoma, es un síntoma, no es una enfermedad. Sí, forma parte de... Sí, licenciado. Esto de que la agresividad es propia del sujeto. Un chico aprende primero a morder y después a acariciar. Claro. Es el hecho efectivo de una madre o de alguien que ocupa ese lugar que enseña la caricia a un chico. El chico allí aprende a no golpear, a no morder. Pero lo primero que sabe es morder, porque es incorporativo, es toda una cuestión teórica que a lo mejor no viene al caso, pero la violencia es una posibilidad de todos. Ejercerla o no tiene que ver con cuánto hemos recibido de esa caricia que la cultura nos da. Claro. Y también incide en esta sociedad que es violenta en general en algunos aspectos, y entonces decir, no, esto no me conviene, esto lo separo. Es decir, tener esa claridad. Es decir, no sé si los jóvenes lo tienen, dependerá del entorno en el que están insertos, ¿no es cierto? Bien. Esta mañana, en el tribunal, por supuesto, sabían que íbamos a estar en este momento filmando. Entonces, la oficial primero me preguntó, ¿y María Silvia, de qué van a hablar? Digo, de violencia juvenil, Estelita. Dice,
Pero ¿y por qué de violencia juvenil? Ella está criando a sus hijos también, con los problemas que trae criar hijos. ¿Por qué violencia juvenil? Porque claro, no está ella acostumbrada a que nosotros... Bueno, es un caso de violencia, ¿no? Los casos de un caso de drogas, un caso de violencia familiar, es un caso de violencia. Y lo tratamos como tal, ¿no? No decimos, esta es la violencia de los jóvenes, de los adolescentes. No estamos acostumbrados a hacer eso, ¿comprendés? Quizá como categoría teórica en la universidad, bueno, uno lo toma y dice, bueno, hoy vamos a tratar violencia juvenil y le damos su marco, que es la violencia dentro de la familia, dentro de la sociedad. Pero en el trabajo en el tribunal no se vive de ese modo, porque en realidad, ya te digo, la violencia no es solo de los jóvenes ni de los adolescentes, ¿no? Si el adolescente o el joven llega al acto violento, es porque en realidad tiene una historia, una construcción, que es lo que lo trajo a esto. Y si lo trabajas solo, sos injusto. Para el derecho ese es un tratamiento injusto. Contrario, si querés, a los derechos humanos. Pero eso no es la cuestión, ¿no? El tema es injusto. Y además ineficaz, eso es lo peor. Estamos en un canal de televisión. ¿Ustedes qué opinan de los medios? De la radio, de la televisión. ¿Tienen grados de violencia? ¿Inciden en la educación fuertemente, indudablemente? Yo creo que sí, al menos. Es decir, no solo la televisión, Internet, por ejemplo. Las horas que pasa un chico en Internet. Yo creo que todos los medios de comunicación, los audiovisuales, los escritos, tiene que ver con cómo se hace, ¿sí? Si un chico está en Internet solo, ¿sí? Que no tiene nadie que lo acompañe, que nadie que lo guíe, nadie que vigile qué es lo que está haciendo, me parece que eso sí es riesgoso, ¿sí? Porque puede entrar en terrenos que todavía no está preparado para recorrerlos. Y lo mismo la televisión, ¿sí? La televisión tiene 60 y pico de canales, 70 y pico de canales. Y hay horarios. Y hay horarios. Sí. Y tampoco un horario implica que un chico esté dormido o no esté dormido. ¿Sí? Hay muchos chicos que se acuestan a la 1 de la mañana, digamos. Eso tampoco es garantía. Me parece que la garantía está en los padres. En el acompañamiento. En lo que uno acompañe y en lo que uno le vaya marcando como lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque yo creo que eso es lo que es el cimiento de una familia y el desarrollo de una familia, me refiero a los hijos y a los propios padres. Tener bien en claro qué está bien y qué está mal. Y lo que está bien y lo que está mal, y lo que está mal recibe un castigo, ¿sí? Suelo ver todas las mañanas, desgraciadamente, chicos que no tienen límites, y no tienen límites claros, porque la mamá le dice, robar está mal, y cuando trae un reloj, que es imposible que lo haya comprado, ¿sí? No le pregunta de dónde vino, ¿sí? Sí, por ahí es totalmente comprensible porque la madre tiene 7 hijos más y con ese reloj le va a dar de comer 2 días. Y tiene ¿sí? dos Digamos, la desesperación va haciendo que uno transgreda esos límites. Y después ellos lo van transgrediendo. ¿Sí? Esto, tener el límite. Esto está bien y esto está mal. Y tenerlo claro. Y las cosas que uno no tiene claro, porque, qué sé yo Internet no la conozco mucho, seguramente mi hijo va a saber más que yo, pero por lo menos lo que ella decía, sentarnos y pensarlo juntos. No tengo por qué, como madre, no tengo por qué tener todas las respuestas, pero sí tengo la obligación de sentarme con mi hijo y primero que todo darle la palabra, que él me pueda decir lo que lo angustia, lo que teme, lo que tiene como certeza y discutirlo. Sí, porque nadie es dueño de la verdad, no existe la verdad absoluta. Él tiene una visión de joven, yo tengo una visión de adulta y seguramente una mamá de una mujer mayor. ¿Sí? Todas las visiones son importantes y tienen valor y lo que hay que hacer es tomarse el tiempo para escuchar y para hablar. Este es el tiempo que les proponemos desde justiniano.com, actualidad y justicia. El tema de hoy, violencia juvenil. Una breve pausa y regresamos. Seguimos compartiendo justiniano.com, actualidad y justicia, hoy con la presencia de la doctora María Silvia Villaverde, el licenciado Carlos Alfredo Fichera y la médica psiquiatra Cecilia Fernández. Hablando de violencia juvenil. Hablamos de muchas cosas cuando hablamos de violencia juvenil y de violencia en general.
Y el licenciado hablaba de desigualdad, ¿sí? La pobreza, las carencias de todo tipo. Pero se me ocurre que en zonas marginales hay grados de violencia mayores. ¿Esto es así, doctora? En villas de emergencia, en lugares marginales. Sí, mira, allí te voy a dar dos respuestas. Por un lado, es cierto lo que decís con relación a la frecuencia y a la intensidad y a los episodios de la violencia. Pero incide, por supuesto, pero no es determinante, porque en otros sectores también la violencia existe, pero menos visibilizada, porque tienen otros recursos a donde recurrir, a los que ocurrir, que están menos expuestos. El pobre concurre al hospital público, concurre al tribunal, concurre a la defensoría. Entonces, engrosa las estadísticas de estas instituciones, que son los datos que tenemos. Se puede testear más fácilmente. Exacto. Clase media y clase media alta puede recurrir a un lugar donde se trate interdisciplinariamente el tema, a un psicólogo, a un psicoanalista privados, a los abogados, que hay abogados que en este momento actúan en forma interdisciplinaria para darle respuesta a estas cuestiones. La gente que pertenece a los grupos más desfavorecidos no tiene esa posibilidad. Entonces se visibiliza más, ¿no? Por eso trabajar con ese mito interesa, ¿no? Porque si no, los victimizás por segunda vez. Victimizamos al pobre por segunda vez. Y además, la gente careciente no va al psicólogo, licenciado. Alguna gente rica tampoco. Salvo que sea muda. O sea, digamos, tienen otra información. Lo que el tribunal tiene como obligación es orientar y ofrecer la información y a veces apoyar este tipo de cuestiones. Que básicamente es apoyar que puedan retomar un rol que a veces los padres pierden en esto de la violencia de los jóvenes o los jóvenes. A ver, los jóvenes son naturalmente violentos porque rompen con los esquemas de una sociedad, a ver, predominantemente de gente madura, comillas, madura de edad. Si leemos lo que Platón decía a los jóvenes, es la misma definición que tenemos hoy. El problema es que hoy tenemos más medios, una violencia globalizada, donde en aras de una serie de cuestiones uno observa violencia que se justifica, se autojustifica. Esto, los chicos y los adultos y los adolescentes son particularmente propensos a tomar estos modelos. El problema es, y el chico está más protegido incluso que el adolescente, porque se supone que los padres tienen función protectiva. El adolescente está más solo porque es el que se quiere soltar a estos padres. Ahora vemos que los chicos están también bastante expuestos, porque, y esto sí, la responsabilidad de los padres es su función protectiva, y esto es lo que no ocurre muchas veces cuando se los deja solos, cuando no se habla con ellos, cuando no se los acompaña, como decía la doctora Fernández. Y los chicos están más tiempo expuestos a todos estos fenómenos violentos, la calle, las ofertas, toda una serie de cuestiones que misteriosamente, hoy estamos hablando de violencia juvenil, pronto vamos a hablar de violencia infantil, ¿sí? Porque hoy hay chicos asaltantes de 9 y 10 años, y uno se pregunta dónde está la protectividad de estos chicos, dónde hubo algún margen. Que la ley la aportan los padres. Hay un no hacia los 3-4 años que marca un espacio de acceso a la ley. Si no adviene con un padre que lo diga y una madre que le dice decirlo, un no hasta acá basta, en un montón de cosas. Después no hay ley posible. No hay ley posible. Porque las instituciones, en grosso modo, generan decir una cosa y espacios de impunidad donde, hacemos como que se cura, hacemos como que se educa, hacemos como que... Pero cuando el chico ve, como se ve, que no sale preparado para lo que dice, que no sale curado, realmente es muy difícil. Se van arrastrando
frustraciones, dolores, equívocos, es decir, la mala información. Sentimiento de desprotección. Además, a veces uno ve que las parejas se contradicen, o el padre dice una cosa, la madre otra, se desautorizan, entonces, bueno, se va arrastrando. Usan a los chicos. Sí, en la contienda judicial eso se ve continuamente. Lo pierden de vista en realidad, ¿no? Y a veces, bueno, el tribunal en ese sentido, en algunos casos en los que aún no son demasiado graves, puede ayudar. En otros casos, lo único que puede hacer es derivar a otros espacios donde se trabaje el tema, ¿no? Pero cuando los padres piden que decidan los chicos con Ahí quién está. van a vivir, Sí. acá no hay un adulto que se responsabilice de una decisión que debe tomar él. Le está dando a un chico una responsabilidad que no tiene, que lo angustia y que lo violenta. Porque es una forma de violentar a un chico. Es decir, que decida él. Los niños no se separan, ¿no es cierto? Es decir, cuando los padres se divorcian, ellos no. Absolutamente. Como comunicadores, como profesionales, como responsables de esta sociedad donde todos tenemos responsabilidades, soñemos con una sociedad sin violencia. ¿Qué debe haber en esta sociedad para que no haya violencia juvenil? ¿Qué tiene que haber? Ustedes que son... Hablamos todo el tiempo de diálogo y de palabras. Para mí, incluso antes de comenzar la conversación, allí estábamos intercambiando ideas y yo le decía, digo, pero en realidad cuando yo me siento con mi ahijado, que ahora tiene tantos años, no le puedo transmitir nada con mucha certeza. Entonces él me decía, sí, María Silvia, pero vos fíjate que tu ahijado ya no es un niño. Cuando es niñito, es necesaria esa certeza, ese no a esto, no a aquello que mencionábamos antes. El adolescente ya no le hace falta ese no tiene que haber dicho antes. Cuando se llega a la adolescencia, ahí es donde hace falta esa mesa para dialogar, esa mesa para intercambiar y que el chico sepa que cuenta siempre con eso, ¿no? Y no solo en la familia, en todos los espacios. Hoy por hoy no se puede abordar este problema si no es dialogando interdisciplinarmente. Es decir, varias disciplinas, cada una de su óptica haciendo su aporte, ¿no? Si no, no se soluciona. ¿El suyo, doctor? No, a mí lo que me gustaría remarcar es lo que podemos hacer en casa, ¿no? Yo soy una fanática de la prevención, ¿sí? Yo creo que la función de los tribunales de familia tiene que ser y debe estar abocado a prevenir, ¿sí? A prevenir una posible internación por adicción, digamos, esto es la función. Porque en general los chicos que yo termino viendo son los chicos que él antes vio, ¿sí? De acuerdo. Los que él intentó de alguna manera que los padres empiecen a ser papás, ¿sí? ¿Qué haría que no es fácil? No. Licenciado, brevemente, que estamos en el final. Yo voy a apuntar, ya que apuntaron a la familia, apuntaron a algo general como diálogo a los profesionales, compromiso profesional para atender las redes que se necesitan para cortar este encadenamiento. Esto me parece importante. Les agradecemos muchísimo. Seguramente van a volver porque el tiempo siempre nos queda corto con temas tan complejos como este, de modo que siempre son bienvenidos y les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta preocupación. Muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. El tema será trasplante de órganos. Los invitamos a que estén nuevamente con nosotros aquí en justiniano.com, Actualidad y Justicia. Gracias por acompañarnos.